con la exposición sobre la teoría de conocimiento de Johannes Hessel sobre la posibilidad del conocimiento. Ahí nos habla sobre el dogmatismo, que es un término filosófico que se refiere a la actitud de mantener creencias de forma inflexible, o sea, sin cuestionamiento ni duda. Esto se asocia con la tendencia a afirmar de manera autoritaria la verdad de una doctrina o conjunto de creencias, pero rechazando cualquier forma de escepticismo o crítica. Les doy un ejemplo. Si hablamos del dogmatismo científico, por ejemplo, como la tendencia a no cuestionar la teoría establecida y rechazar nuevas ideas, el dogmatismo se opone al espíritu crítico, ya la apertura y la duda y el cuestionamiento constante. Entonces, ahí también nos menciona sobre el escepticismo. ¿Será lo mismo o no? Lo vamos a ver. El escepticismo es una postura que cuestiona la veracidad o la certeza de las afirmaciones y teorías en el ámbito filosófico. El escepticismo se refiere a la duda constante y a la suspensión del juicio sobre la verdad de las creencias. Entonces, ¿creen que será lo mismo con el dogmatismo? ¿O pasa algo? Entonces explico. Esta actitud puede aplicarse en diferentes áreas del conocimiento, como la ciencia, la religión y la moral. También se utiliza para referirse a movimientos que promueven el pensamiento crítico y la duda razonable, como el movimiento escéptico científico. Esto es una posición esencialmente negativa. Entonces ahí nos habla también del subjetivismo y el relativismo, que son dos conceptos filosóficos que se refieren a la naturaleza y el conocimiento y a la verdad. El subjetivismo es una corriente epistemológica que sostiene que el sujeto cognoscente, o sea, el que tiene la capacidad de reconocer, es el que determina el objeto de conocimiento y que la verdad solo es válida, tiene validez limitada. Me falta poco. Y ahí hablamos también sobre el subjetivismo individual, lo que hablaba mi compañera, y el subjetivismo general. En estos dos les hago una explicación breve. Si 2 por 2 es 4, para mí también es 4, para ustedes también es 4, pero en el subjetivismo general nos dice que la verdad individualmente trasciende del subjetivismo individual. Eso nos quiere decir que hay otros seres que para ellos no puede ser 4. Entonces, ¿qué es el relativismo? En pocas palabras, el relativismo es la creencia de que la verdad y el conocimiento son relativos a un individuo o cultura. O sea, que las verdades y conocimientos se adaptan a las circunstancias y a las creencias de cada persona o grupo. Entonces, ahí nos habla también del pragmatismo. Que el pragmatismo, mientras que el escepticismo es una posición esencialmente negativa, el pragmatismo es la acción, o sea, valora la insistencia en las consecuencias como manera de caracterizar la verdad. Entonces, todo esto nos habla sobre la posibilidad del conocimiento de Johannes Hessel. Voy a exponer sobre el capítulo 3, la esencia del conocimiento. El conocimiento tiene una relación entre el objeto y el sujeto. Es ahí donde se concreta el problema, en si el objeto prima sobre el sujeto, si el sujeto prima sobre el objeto. Para esto vamos a encontrar 3 soluciones, que son las premetafísicas, metafísicas y teológicas. Las premetafísicas están en el objetivismo y el subjetivismo. En el objetivismo, el objeto va a ser primordial para el conocimiento, ya que el objeto es algo dado, algo establecido. Por ejemplo, el árbol y sus características, no se les puede cambiar. En cambio, en el subjetivismo, va a tratar de fundar el conocimiento en un objeto, es decir, mediante su observación, su análisis y conclusión. Damos caso de ejemplo del árbol, que podemos atribuirle que puede servir para la madera, para crear papel o para hacer leña. En esto del subjetivismo se van a encontrar diversas opiniones y juicios del sujeto. Las soluciones metafísicas. En las soluciones metafísicas vamos a encontrar el realismo, el idealismo y el funcionalismo. El realismo, la existencia de las cosas son reales.
independientemente de su esencia. Aquí vamos a encontrar el ingenuo, el crítico y el natural. En el ingenuo no existe el problema entre el objeto y el sujeto. Las cosas son tal como las vemos, es decir, los colores, el sonido, la dureza, entre otros. Para el natural, se da una reflexión del conocimiento. Por ejemplo, sería absurdo que la sangre no sea roja o que el azúcar no sea dulce. El crítico va a hacer una crítica del conocimiento. La sangre es roja, el azúcar es dulce por su misma naturaleza del objeto. El idealismo. En el idealismo está el idealismo subjetivo o psicológico y el idealismo objetivo lógico. En el idealismo subjetivo, la realidad de las cosas se encierra en la conciencia del sujeto, es decir, tan pronto como ésta desaparezca, dejará de existir para nosotros. En el idealismo objetivista o lógico, el contenido de la conciencia está en el pensamiento, en juicios. El fenomenalismo. Kant intenta mediar entre el idealismo y el realismo. Es así que nace el fenomenalismo. Esta tendencia es consciente de las cosas, que existen las cosas, pero no de su esencia. Es ahí que se puede ver el materialismo y el idealismo. Admite las cosas reales que son reales por el realismo, pero también los límites del conocimiento de la conciencia por parte del idealismo. Es por eso que conocemos las cosas, pero no conocemos realmente su esencia. Bien, la posición de crítica y posición de Hesse. Hesse menciona que tanto el idealismo no puede vencer al materialismo, como el materialismo tampoco puede vencer al idealismo. Es así que él intenta mantener un dualismo, citando en este caso la frase de Lotze, que dice: abrir la realidad como una flor en nuestro espíritu, es decir, que debemos estar abiertos a lo que podemos adquirir, a los conocimientos que podemos adquirir, ya sea que vengan de lo material o también del idealismo, como una flor que va a ir floreciendo. Ahora vamos a hablar sobre las soluciones teológicas, que son dos: las soluciones monistas y panteístas y las soluciones dualistas o teístas. En la primera solución trata de observar tanto al realismo como al idealismo, al pensar y al ser, al objeto y al sujeto. Es decir, pues tanto el objeto como el sujeto van a ir a un punto que es en este caso la realidad en sí misma. Las soluciones dualistas o teístas, pues el sujeto y el objeto, tanto el pensar y el ser, pues son creadas por Dios, es decir, Dios ha creado el realismo, o sea, la realidad, pero también el idealismo, que se basa en el conocimiento de la conciencia, y para que estos mantengan una relación en sí. Esto es lo que busca el dualismo, la solución dualista, que tanto el realismo como el idealismo tengan un solo punto y que esta pues ha sido creada en este caso por Dios. Maestro, mi nombre es Yulisa Muñoz Pérez y en esta oportunidad le voy a hablar acerca del origen del conocimiento. El tema del origen del conocimiento es un tema filosófico sobre cómo adquirimos o llegamos a conocer información y comprensión acerca del mundo o la realidad en general. Por ejemplo, cuando nos planteamos el siguiente juicio, el sol calienta la piedra, nos vamos a fundamentar utilizando nuestras percepciones. Cuando vemos que el sol está calentando la piedra, vamos a obtener información también. Y a la hora de tocarlo vamos a comprobar esta información o este conocimiento utilizando nuestros sentidos. Bueno, en esta oportunidad sobre el origen del conocimiento les voy a hablar sobre sus enfoques. Primero es el racionalismo. ¿Qué nos dice que es el racionalismo? Que fue planteado por Platón.
nos dice que el origen del conocimiento de un hombre proviene a través de la razón y la lógica, y que el ser humano es capaz de pensar coherentemente y tener lógica, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que en las matemáticas las personas van a utilizar su razonamiento y su lógica para llegar a conclusiones verídicas. Bueno, el segundo enfoque que vamos a ver es el empirismo. ¿Qué nos dice que es el empirismo? Nos dice que el origen del conocimiento del ser humano también proviene de la experiencia sensorial. Nos dice que el ser humano al nacer es un lienzo en blanco y que conforme va pasando los años, ¿qué pasa? Van adquiriendo conocimiento a través de las experiencias. Vamos a ver que en un niño de 0 años o 1 año tiene poca experiencia y poco conocimiento, y que a través va creciendo y va pasando por experiencias, va a hacer que estas experiencias se junten y formen un conocimiento nuevo, así conforme van pasando los años. Otro de los enfoques es el intelectualismo. Sostiene que el conocimiento proviene del uso de la razón y la inteligencia. Esto se contrapone al empirismo que habíamos hablado. El intelectualismo nos dice que una persona puede o tiene la capacidad de alcanzar la verdad utilizando el razonamiento lógico y la reflexión. Por ejemplo, Albert Einstein y su teoría de la relatividad. Albert Einstein utilizó la razón y el razonamiento para poder desarrollar esta teoría de la relatividad. Muy buenos días, voy a continuar con la exposición, que es el 4º capítulo, las especies del conocimiento, ¿no? Dentro de ello, es el problema de la intuición y cómo han ido relacionando qué es la intuición, ¿no? Básicamente eso habla sobre cómo entendemos las cosas normalmente, conocemos, ¿no? Algo. Al pensar, comparar, sacar conclusiones, ¿no? Se llama conocimiento mediato o también discursivo, que es rápido, ¿no? La intuición suele asociarse con solo ver, percibir también directamente, ¿no? Aprendiendo inmediatamente, viendo el objeto, las materias, como ya lo han mencionado en otros grupos, ¿no? También se menciona que la intuición no se limita a lo que vemos o sentimos, sino también se aplica a entender cosas, ¿no? Hay 2 tipos de cosas, básicamente, de intuición, que es material y lo espiritual, ¿no? Dentro de ello, a lo largo de la historia, pues como vemos, ha ido definiendo diferentes tipos de concepciones varios filósofos. Y algunos, pues, en su propia opinión, piensan que la intuición es lo que piensa, que es la esencia para entender la realidad, ¿no? Y otros creen que es el conocimiento del pensamiento y la razón. Dentro de ello voy a hablar un poquito de la razón y la intuición, ¿no? Se ha discutido mucho esa idea de que algunas personas piensan que solo deberíamos confiar en la razón para entender el mundo, mientras que otros creen que la intuición es la sensación inmediata de lo que conocemos, ¿no? La razón es crucial y la intuición debe ser respaldada, ¿no? Básicamente por la razón. Podemos dar un ejemplo que en la vida práctica la intuición tiene sus propias concepciones de cómo se sienten, de cómo quieren las cosas. Menciona que la intuición es el órgano para entender el mundo, ¿no? Básicamente eso, no sé si muchas veces les ha sucedido como un ejemplo que las abuelitas dicen, va a llover, viendo el cielo. Es ya una intuición que lo han desarrollado, ¿no? Simplemente lo podemos decir, intuición. También se critica que la idea de la intuición metafísica, que se necesita respaldar, o sea, no se necesita respaldar racional, sino a través de la práctica, ya metiéndole el ejemplo de la abuelita, ¿no? Que decía, va a llover cuando está nublado, no va a llover, ya intuye, ¿no? Se podría entender de esa manera también, ¿no? Dittey, que es un filósofo, defiende la importancia de la intuición en la experiencia diaria, ¿no? De cómo percibimos la realidad. Luego se resalta de cómo valoramos las cosas estéticas, también éticas, religiosas. Argumenta que conformamos más en la intuición más que la razón.
Ejemplo, por ejemplo, al admirar una belleza, no podemos explicar completamente las sensaciones de una persona como siente al admirar esa belleza de manera racional o de manera intuitiva, ¿no? Solo son razones lógicas que podríamos determinar. Dentro de ello también el texto aboga que ambos, tanto la razón y la intuición, tienen las mismas importancias, pero en diferentes aspectos. Ahora voy a hablar sobre el capítulo 5, que es el criterio de la verdad. El capítulo de la verdad defiende un enfoque realista, sugiere una relación coordinada entre el pensamiento y la realidad, y también critica la simplificación como determinamos la verdad, ¿no?